En Navidad, ancianos abandonados muriendo de frío en la calle, pero Jesús apareció en persona. Imagina morir en Nochebuena, bajo la lluvia helada, abandonado por tus propios hijos después de haberlos sacrificado todo por ellos. Imagina que tu último aliento sea en un banco de plaza, abrazado a tu esposa de 60 años de matrimonio, mientras la gente pasa de largo camino a sus cenas navideñas. Imagina que en ese momento, cuando ya no queda ni una gota de esperanza, una luz cegadora ilumine la oscuridad, y Él aparezca. Esta es la historia más impactante que jamás contaremos. Y si está tocando tu corazón en este momento, te pido algo. Ayúdanos a cumplir nuestro sueño de alcanzar 40,000 suscriptores para esta Navidad. Presiona ese botón rojo de suscripción. Dale like a este video. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo y si nuestras historias han tocado tu vida. Cada suscriptor nos acerca más a nuestro sueño. Ahora sí, prepara tu corazón para lo que vas a escuchar. Don Celestino Ramírez tenía 82 años cuando su vida perfecta se convirtió en una pesadilla infernal. Doña Soledad, su esposa de 79 años, estaba a su lado como siempre lo había estado durante 60 años de matrimonio. 60 años de pobreza compartida, 60 años de sacrificios inimaginables. 60 años de amarse en la miseria más absoluta, en Oaxaca, México, donde el sol quema la tierra y la esperanza parece un lujo que los pobres no pueden pagar. Celestino había sido campesino toda su vida. Sus manos, deformadas por décadas de trabajo bajo el sol implacable, contaban historias que su boca jamás expresaría. Cada callo era un capítulo de dolor, cada cicatriz una batalla perdida contra la pobreza. Soledad había vendido elotes en las calles durante 40 años, sus pies descalzos, caminando kilómetros diarios por las calles empedradas de Oaxaca Centro, su espalda doblada bajo el peso de la canasta, su voz ronca de tanto gritar: «¡Elotes calientitos! ¡Lleve sus elotes!». Juntos habían criado 6 hijos, 6 bocas hambrientas en una casa de adobe con piso de tierra. 6 niños que muchas noches lloraban de hambre, mientras Celestino y Soledad fingían haber cenado para darles a ellos las tortillas que quedaban. 6 pequeños que iban a la escuela con zapatos rotos y uniformes remendados 1000 veces, mientras otros niños se burlaban de ellos. Pero Celestino y Soledad tenían un sueño que ardía más fuerte que su hambre: que sus hijos nunca vivieran lo que ellos habían vivido, que nunca conocieran el sabor amargo de la humillación, que nunca sintieran ese dolor en el estómago vacío que te hace olvidar tu propio nombre. Entonces, hicieron algo que sus vecinos llamaron locura de pobres. Vendieron su tierra. No cualquier tierra. Era la herencia de 4 generaciones de la familia Ramírez. 20 hectáreas en las afueras de Oaxaca que su bisabuelo había comprado con sangre y sudor. Tierra que valía su peso en oro porque estaba cerca del centro. Tierra que era lo único que los separaba de ser mendigos absolutos. La vendieron por 50,000 pesos, una miseria, pero para Celestino y Soledad era la fortuna más grande del universo porque significaba una cosa: sus 6 hijos podrían ir a la universidad en la Ciudad de México. «Vieja», le dijo Celestino a Soledad la noche que firmaron la venta, con lágrimas cayendo sobre el papel, «acabo de vender 4 generaciones de sudor. Si nuestros hijos no salen adelante, moriremos sabiendo que fuimos los más tontos del mundo». Soledad lo abrazó, también llorando. «No somos tontos, viejo, somos padres, y un padre verdadero se quita el pan de la boca para dárselo a sus hijos». Los 6 hijos se fueron a la Ciudad de México. Celestino y Soledad se quedaron en Oaxaca, ahora sin tierra, viviendo en una casa prestada que el hermano de Celestino les dio por lástima. Seguían siendo pobres, pero ahora sin el consuelo de poseer algo propio. Pasaron los años. 40 años, para ser exactos. Los 6 hijos se graduaron. Ricardo, el mayor, se convirtió en empresario exitoso con 3 restaurantes en Polanco. Manuel se hizo doctor especialista en cardiología. Patricia, abogada corporativa en firma internacional. Carlos, arquitecto reconocido. Lucía, contadora pública con su propia firma.
Jorge, ingeniero civil trabajando en proyectos gubernamentales multimillonarios. Los 6 regresaban a Oaxaca una vez al año, en Navidad, con sus autos lujosos y sus trajes caros. Llevaban regalos para Celestino y Soledad, suéteres baratos, chocolates del supermercado, cosas que ellos compraban por compromiso, no por amor. Papá, mamá, decía Ricardo cada año, están viejitos, deberían mudarse a un asilo. Nosotros pagaríamos uno bueno. Hijo, respondía Celestino con su voz temblorosa, no queremos asilo, queremos estar en nuestra casa, donde criamos a ustedes 6. Pero la casa ya ni siquiera era de ellos. Hacía 15 años, el hermano de Celestino había muerto, y sus hijos habían vendido la propiedad a Ricardo, quien la compró para que sus padres siguieran viviendo ahí. Pero la escritura estaba a nombre de Ricardo. Celestino y Soledad eran, técnicamente, inquilinos sin pagar renta en la casa de su propio hijo. Hace un año, todo se derrumbó. Celestino desarrolló neumonía crónica. Sus pulmones, destruidos por décadas respirando polvo en el campo, ya no procesaban oxígeno correctamente. Tosía sangre todas las noches. No podía caminar sin ahogarse. Soledad desarrolló artritis severa. Sus manos, que habían pelado miles de elotes, ahora no podían ni sostener una taza. Sus rodillas, que habían cargado canastas kilómetros enteros, ahora no las sostenían más de 5 minutos de pie. El dolor era tan intenso que algunas noches gritaba dormida. Los 6 hijos recibieron la noticia, y entonces convocaron una reunión familiar en la casa de Ricardo en la Ciudad de México. Celestino y Soledad hicieron el viaje de 8 horas en autobús, con sus cuerpos destrozados, creyendo que sus hijos querían verlos, cuidarlos, amarlos en su vejez como ellos los habían amado en su infancia. Entraron a la sala de la mansión de Ricardo. Los 6 hijos estaban ahí, sentados en sofás de cuero italiano, bebiendo vino caro. «Siéntense», dijo Ricardo sin siquiera levantarse a abrazarlos. Celestino y Soledad se sentaron, confundidos, asustados. «Papá, mamá», comenzó Ricardo mirándolos como si fueran un problema que resolver. «Ustedes están enfermos, necesitan cuidados. Nosotros no podemos darles esos cuidados porque tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias». «Hijo», interrumpió Celestino, «no les estamos pidiendo nada, solo queremos seguir viviendo en la casita de Oaxaca. Soledad y yo nos cuidamos el uno al otro». Manuel, el doctor, soltó una risa cruel. «¿Cuidarse? Papá, tienes neumonía crónica. Vas a morir en menos de un año si no recibes tratamiento. Mamá tiene artritis degenerativa, necesita medicamentos que cuestan miles de pesos al mes. ¿Con qué van a pagar eso?» «Con nuestra pensión», dijo Soledad con voz temblorosa. «Recibimos 1,200 pesos al mes. ¿Alcanza para...» «1,200 pesos», gritó Patricia. «Mamá, eso no alcanza ni para tu primera caja de pastillas. Sean realistas». Carlos se levantó, caminó hacia ellos. «La decisión ya está tomada. Los vamos a llevar a un asilo del gobierno. Es gratis. Tendrán cama, comida, atención básica». «Hijo». Celestino se puso de pie, temblando, con lágrimas cayendo. «Por favor, vendimos nuestra tierra para que ustedes estudiaran. Vendimos 4 generaciones de herencia familiar. Lo dimos todo. ¿Y ahora nos van a mandar a un asilo como si fuéramos basura?» Ricardo se levantó, su rostro convertido en piedra fría. «Papá, eso fue hace 40 años. Ya pagamos suficiente. Te hemos dado dinero cada Navidad. Te hemos comprado cosas. Hemos cumplido. Ahora es tiempo de que ustedes resuelvan sus propios problemas. Nosotros tenemos nuestras vidas». «Pero somos sus padres», lloró Soledad. «Y nosotros somos sus hijos, no sus esclavos», respondió Lucía con desprecio. «Ustedes eligieron tenernos. Nosotros no elegimos nacer. No nos deben nada, pero tampoco les debemos nada». Jorge, el más joven, el que Soledad había cargado en brazos durante 2 años, porque había nacido con problemas en las piernas, se acercó a ellos y dijo las palabras que destrozarían sus corazones para siempre.
Tienen 3 días para sacar sus cosas de la casa de Oaxaca. La voy a vender. El dinero se repartirá entre nosotros 6. Ustedes irán al asilo. Si no quieren ir, no es nuestro problema. Pero no pueden quedarse en esa casa. Jorge. Celestino extendió su mano temblorosa hacia su hijo menor. Hijo, yo te cargué en brazos cuando ni siquiera podías caminar. Te llevé a 4 médicos diferentes hasta encontrar uno que te curara. Vendí mi reloj, el único que tenía, para pagar tu primera operación. ¿No recuerdas nada de eso? Jorge apartó la mano de su padre como si fuera veneno. Eso fue hace 40 años, papá. Ya pagaste suficiente. Ahora resuélvanse solos. Los 6 hijos se dieron la vuelta y salieron de la sala, dejando a Celestino y Soledad solos, destruidos, con sus corazones hechos pedazos más pequeños que el polvo. 3 días después, los sacaron de la casa de Oaxaca. Literalmente, los expulsaron. Ricardo llegó con un camión y 3 empleados que sacaron las pocas pertenencias de Celestino y Soledad y las tiraron en la banqueta. «Váyanse», dijo Ricardo con frialdad absoluta, «y no vuelvan a buscarme. Ustedes ya no son mi problema». Celestino, con sus 82 años y su neumonía, abrazó a Soledad en medio de la calle, mientras la gente pasaba mirándolos con lástima. «Vieja», susurró él, «¿qué hicimos mal?» «Nada, viejo», lloró ella. «Lo único que hicimos fue amarlos demasiado. Sin dinero, sin casa, sin familia». Los 2 ancianos comenzaron a caminar por las calles de Oaxaca, buscando un lugar donde dormir, preguntándose si Dios los había olvidado. Pero Dios no olvida. Y lo que estaba por venir demostraría que la justicia divina es más real que el aire que respiramos. Antes de continuar con esta historia que te está destrozando el corazón, necesito preguntarte algo que va a doler. ¿Alguna vez has sido traicionado por tu propia familia? ¿Has dado todo por alguien que después te abandonó como si fueras basura? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Quiero que sepas que no estás solo en tu dolor. Y si conoces a alguien que haya abandonado a sus padres ancianos, comparte este video. Que lo vean, que les arda la conciencia. Ahora sí, lo que viene te va a quitar el aliento. 24 de diciembre, Nochebuena. 10 de la noche. Las calles de Oaxaca Centro brillaban con luces navideñas. Las familias caminaban tomadas de la mano, riendo, llevando regalos envueltos en papel brillante. El olor a ponche de frutas y buñuelos flotaba en el aire frío. Música navideña sonaba desde las casas abiertas. Era la noche más hermosa del año para todos. Todos excepto para don Celestino Ramírez y doña Soledad. Ellos caminaban por esas mismas calles, pero no veían las luces, no escuchaban la música, no olían los buñuelos, solo sentían el frío penetrante de 8 grados Celsius que les atravesaba sus ropas delgadas y gastadas como cuchillos de hielo. Habían pasado 20 días desde que sus 6 hijos los expulsaron de su casa. 20 días durmiendo en bancas de parques. 20 días comiendo lo que encontraban en la basura o lo que alguna alma caritativa les daba. 20 días muriendo lentamente, como perros callejeros, en las mismas calles donde habían criado a sus hijos. La neumonía de Celestino había empeorado brutalmente. Ya no era solo tos. Ahora tosía sangre cada 5 minutos. Su piel había tomado un tono grisáceo. Sus labios estaban azules por la falta de oxígeno. Cada respiración era una batalla que estaba perdiendo. La artritis de Soledad la había convertido en un esqueleto retorcido de dolor. Sus manos estaban tan deformadas que parecían garras. Sus rodillas estaban tan inflamadas que apenas podía caminar. Pero seguía caminando porque si se detenía, Celestino se detendría. Y si Celestino se detenía, moriría. «Vieja», tosió Celestino escupiendo sangre en su mano temblorosa. «¿A dónde vamos?» Soledad miró a su alrededor. Todas las puertas estaban cerradas. Era Nochebuena. Nadie iba a abrirle la puerta a 2 ancianos mugrientos que parecían fantasmas. «No sé, viejo», susurró ella, sus propias lágrimas congelándose en sus mejillas. «No sé». Siguieron caminando. Pasaron frente a una casa donde una familia cenaba junta. A través de la ventana podían ver la mesa llena de comida.
pavo, ensalada, tamales, ponche. Los niños reían. Los abuelos los abrazaban. Era la imagen perfecta de lo que la Navidad debería ser. Celestino se detuvo mirando esa escena y algo dentro de él se rompió definitivamente. «¿Ves eso, vieja?», señaló con su dedo tembloroso. «Esos abuelos están cenando con sus nietos, están siendo amados, están siendo honrados, porque ellos sí y nosotros no. ¿Qué hicimos tan malo para merecer esto?». Soledad no tenía respuesta, solo podía llorar. De repente comenzó a llover. No era una lluvia suave, era una lluvia fría, penetrante, cruel. En segundos, sus ropas estaban empapadas. El agua helada les calaba hasta los huesos. «Viejo, vamos al zócalo», dijo Soledad. «Hay un árbol grande, nos protegerá un poco». Caminaron las 3 cuadras hasta el zócalo. Cada paso era una agonía. Celestino se detenía cada 10 metros para toser sangre. Soledad temblaba tan violentamente que sus dientes castañeaban. Llegaron a la plaza central. Efectivamente, había un árbol grande, y debajo había una banca de piedra. Se sentaron. La lluvia aumentó. El viento soplaba con furia. La temperatura bajó aún más. Los cuerpos de Celestino y Soledad temblaban incontrolablemente. Celestino abrazó a Soledad con la poca fuerza que le quedaba. «Perdón, vieja. Te prometí una vejez tranquila. Te prometí que envejeceríamos juntos, rodeados de nuestros hijos y nietos. Te fallé». Soledad lloró contra su pecho. «No me fallaste, viejo. Nuestros hijos nos fallaron, pero tú nunca me fallaste. Me diste 60 años de amor, 60 años de fidelidad, 60 años de ser el mejor hombre que he conocido. No me fallaste». Se abrazaron bajo la lluvia, temblando, muriendo. Alrededor de ellos la gente seguía pasando. Familias felices caminando hacia sus casas, parejas jóvenes tomadas de la mano, todos demasiado ocupados en su propia felicidad para ver a 2 ancianos muriendo en una banca. Algunos sí los vieron, pero apartaron la mirada rápidamente. Era Nochebuena. Nadie quería arruinar su noche perfecta ayudando a 2 indigentes. Celestino comenzó a toser violentamente. Esta vez la sangre no salió solo de su boca, salió de su nariz. Sus ojos se pusieron en blanco. «Vieja», susurró con voz casi inaudible, «creo que me muero». Y se desmayó en los brazos de Soledad. «¡Celestino!», gritó ella, sacudiéndolo. «No, no te vayas, no me dejes sola». Pero su cuerpo estaba inmóvil, su piel estaba helada, sus labios completamente azules. Soledad miró al cielo, la lluvia golpeando su rostro, mezclándose con sus lágrimas. «¡Ayuda!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones destruidos. «Mi esposo se muere. Alguien, por favor, ayuda». Un hombre joven pasó caminando. La miró. Aceleró el paso. Una pareja mayor pasó. La mujer susurró. «¡Qué tristeza!». Pero siguieron caminando. Un grupo de adolescentes pasó riendo. Ni siquiera la vieron. Soledad seguía gritando, pero nadie se detenía. Era como si ella y Celestino fueran invisibles. Como si ya estuvieran muertos. Abrazó el cuerpo inerte de su esposo contra su pecho, meciéndolo como cuando había mecido a sus 6 hijos bebés. «No, viejo, no te vayas. Han sido 60 años. 60 años de amarnos. No puede terminar así. No en Navidad. No en esta banca fría. No como perros abandonados». Pero Celestino no respondía. Su respiración era casi imperceptible. Soledad comenzó a orar, su voz rota por el llanto y el frío. «Jesús, si realmente existes, si realmente ves lo que pasa aquí en la tierra, no permitas que muramos así, no en Navidad, no como basura en la calle. Hicimos lo mejor que pudimos. Amamos a nuestros hijos con todo, les dimos todo. Si cometimos errores, perdónanos, pero no nos dejes morir así, por favor». El viento sopló más fuerte, la lluvia se convirtió en tormenta. Soledad cerró sus ojos, resignada a morir abrazada a Celestino, y entonces sucedió. Una luz. No era el relámpago, no era una lámpara de la plaza. Era una luz diferente, brillante, cegadora, blanca pero cálida. Soledad abrió sus ojos, confundida, asustada.
La luz venía de un hombre. Caminaba hacia ellos, descalzo, vestido con una túnica blanca simple. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros. Su rostro era indescriptible. No era guapo en el sentido convencional. Era algo más. Era un rostro que irradiaba paz absoluta, amor absoluto, poder absoluto. Caminaba sobre la lluvia, pero la lluvia no lo tocaba. Caminaba sobre el pavimento mojado, pero sus pies no se mojaban. Soledad lo miraba, paralizada de terror. El hombre llegó hasta la banca. Se arrodilló frente a ellos. La luz que emanaba de su cuerpo era tan intensa que Soledad tuvo que entrecerrar los ojos. ¿Quién eres?, susurró ella. El hombre sonrió. Era una sonrisa triste pero llena de amor. Soledad, Celestino, soy Jesús, y no voy a permitir que mueran así. Soledad sintió que su corazón se detenía. ¿Jesús? ¿El Jesús real? ¿El Hijo de Dios? ¿Aquí, en este momento? No, no puede ser, balbuceó. Puede ser, dijo él con voz firme pero gentil, porque yo decido dónde aparecer y cuándo aparecer. Y he decidido aparecer aquí, en este momento, para ustedes dos. Extendió su mano hacia el pecho de Celestino, y lo que pasó a continuación desafía toda lógica humana. Cuando la mano de Jesús tocó el pecho de Celestino, una descarga eléctrica visible recorrió el cuerpo del anciano. Como si 1000 voltios de electricidad pura hubieran entrado en él. Su espalda se arqueó, sus ojos se abrieron de golpe. Tosió una última vez, expulsando un coágulo de sangre negra, y entonces respiró. No fue una respiración débil, fue una respiración profunda, completa, limpia. Celestino se sentó, mirando alrededor, confundido. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Sus ojos cayeron sobre Jesús, y en ese instante supo exactamente quién era. No necesitaba preguntar. Lo supo en lo más profundo de su alma. «Señor», susurró cayendo de rodillas. Jesús extendió su mano hacia Soledad, tocó sus manos retorcidas. Otra descarga eléctrica. Soledad gritó, pero no de dolor. Gritó de asombro. Sus manos se enderezaron. Los dedos que habían estado deformados como garras se estiraron, sanos, perfectos. La hinchazón de sus rodillas desapareció en segundos. El dolor que la había atormentado durante años se evaporó como niebla bajo el sol. «Levántense», ordenó Jesús. Ambos se levantaron. Celestino respiraba normalmente, sin toser, sin sangre. Soledad caminaba sin dolor, sin cojear. Los dos estaban sanos, completamente sanos, como si tuvieran 40 años otra vez. «¿Qué nos hiciste?», preguntó Celestino tocando su propio pecho incrédulo. Jesús los miró con ojos llenos de tristeza y amor. «Los sané, porque lo que les iba a pasar aquí, en esta banca, bajo esta lluvia, en esta Navidad, era una crueldad que yo no podía permitir». «¿Qué nos iba a pasar?», preguntó Soledad. «Iban a morir», dijo Jesús simplemente. «Los dos, juntos, en esta banca, de frío, de neumonía, de dolor, de corazones rotos. Iban a morir en Nochebuena, abandonados por sus 6 hijos, olvidados por el mundo, como perros callejeros». Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Celestino y Soledad. «¿Por qué?», lloró Soledad. «¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué hicimos mal?». Jesús se acercó a ella, puso su mano en su mejilla. «No hicieron nada mal, Soledad. Ustedes fueron padres perfectos, sacrificaron todo, amaron sin límites, dieron sin esperar nada a cambio, fueron el ejemplo exacto de lo que un padre debería ser». «Entonces, ¿por qué nuestros hijos nos odiaron tanto?», sollozó Celestino. Jesús cerró sus ojos, y cuando los abrió, había una furia contenida en ellos que hizo que la plaza entera pareciera vibrar. «Porque sus hijos son ingratos. Porque sus hijos recibieron el sacrificio más grande que un padre puede hacer y lo escupieron como si fuera basura. Porque sus hijos tienen corazones de piedra». Dio un paso atrás, mirando a ambos. «Celestino, Soledad, ustedes criaron 6 hijos. Vendieron su tierra, la herencia de 4 generaciones de su familia, para que esos 6 pudieran estudiar. Los 6 se hicieron ricos.
Los 6 se hicieron exitosos, y los 6 los echaron en Nochebuena como si fueran basura. Eso es lo más cruel que he visto en años. La lluvia alrededor de ellos había dejado de caer. Era como si Dios mismo hubiera detenido el tiempo. «Pero, Señor», preguntó Celestino, «¿por qué permitiste que nos pasara esto? ¿Por qué no los detuviste?» Jesús sonrió, pero era una sonrisa terrible, porque necesitaba probar sus corazones, y necesitaba ver hasta dónde llegaba la crueldad de sus hijos. «Ahora lo sé, ustedes pasaron la prueba. Mantuvieron su fe hasta el último aliento, incluso cuando creían que yo los había abandonado. Pero no los abandoné, nunca los abandoné. Solo estaba esperando el momento perfecto». Sacó un sobre de su túnica. Se lo entregó a Celestino. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Celestino abrió el sobre. Adentro había documentos legales. Los leyó una vez, 2 veces, 3 veces. No podía creer lo que estaba viendo. Esto es... Su voz se quebró. «Una escritura de propiedad», completó Jesús. «De una finca en Tlacolula, en el Valle de Oaxaca, 20 hectáreas con mezcalería tradicional. Valor, 50 millones de pesos. Celestino y Soledad lo miraron como si hubiera hablado en otro idioma. «50 millones», balbuceó Soledad. «Un empresario mezcalero cristiano murió hace 3 meses sin herederos», explicó Jesús. En su lecho de muerte me oró. «Jesús, he trabajado toda mi vida. No tengo hijos, no tengo familia. Dáselo a quien tú elijas, a alguien que lo merezca». «Yo los elegí a ustedes». El sobre cayó de las manos de Celestino, cayó de rodillas nuevamente. «Señor, no merecemos esto. Somos solo 2 ancianos pobres. Merecen esto y más», rugió Jesús con una voz que hizo temblar la plaza entera. «Merecen ser honrados, merecen ser amados, merecen vivir el resto de sus días en paz y prosperidad, y eso es exactamente lo que van a tener». Soledad también cayó de rodillas, llorando incontrolablemente. Jesús las ayudó a levantarse. «Pero hay algo más». Su rostro se endureció, sus ojos se volvieron oscuros como la noche. «Sus hijos van a pagar por lo que hicieron. Detente aquí por un momento. Necesito preguntarte algo que va a partir tu alma. Si vieras a 2 ancianos muriendo de frío en una banca en Nochebuena, ¿te detendrías a ayudarlos o pasarías de largo como todos los demás? Sé honesto. Comenta tu respuesta, porque esta pregunta nos define como seres humanos. Y si estás sintiendo que este video te está removiendo algo profundo en tu corazón, compártelo. Alguien más necesita ver esto. Ahora prepárate, porque lo que viene es la justicia divina más brutal que jamás hayas escuchado. Jesús chasqueó sus dedos. No fue un sonido normal. Fue un sonido que resonó a través del espacio y el tiempo. Un sonido que viajó desde el Zócalo de Oaxaca hasta la Ciudad de México en un instante. En la Ciudad de México, en ese exacto momento, eran las 10:30 de la noche. Los 6 hijos de Celestino y Soledad estaban en sus respectivas casas, celebrando Nochebuena con sus propias familias. Ninguno de ellos había pensado en sus padres ni una sola vez en todo el día. Ricardo, el hijo mayor, estaba en su mansión de Polanco, rodeado de sus 3 hijos y 8 nietos. La mesa estaba llena de comida cara: pavo importado, vino francés, postres de pastelería exclusiva. Estaba riendo, brindando, celebrando. Manuel, el doctor cardiólogo, estaba en su penthouse de Interlomas con su esposa y 2 hijos. Acababan de intercambiar regalos caros: un reloj Rolex para él, una bolsa Louis Vuitton para ella. Patricia, la abogada, estaba en su departamento de Santa Fe, bebiendo champán con su marido, planeando sus próximas vacaciones en Europa. Carlos, el arquitecto, estaba en su casa de San Ángel, mostrándole a sus invitados los planos de su próximo proyecto millonario. Lucía, la contadora, estaba en su residencia de Bosques de las Lomas, contando el dinero que había ganado ese año: más de 3 millones de pesos. Jorge, el ingeniero, estaba en su casa de Coyoacán, jugando con sus hijos, presumiendo su nueva camioneta de lujo. Todos felices, todos prósperos,
todos sin un solo pensamiento para los dos ancianos que los habían criado con sacrificio absoluto. Y entonces, los 6 cayeron dormidos al mismo tiempo. No fue un sueño natural. Fue como si una fuerza invisible los hubiera apagado como velas. Todos, sin importar dónde estuvieran o qué estuvieran haciendo, cayeron en un sueño profundo, y en ese sueño vieron lo mismo. Vieron el zócalo de Oaxaca, vieron la lluvia, vieron la banca bajo el árbol, y vieron a sus padres. Celestino y Soledad estaban sentados en esa banca, abrazados, temblando de frío. La piel de Celestino estaba gris, los labios de Soledad estaban azules. Ambos estaban muriendo. Soledad gritaba, ¡ayuda! ¡Mi esposo se muere! Pero nadie se detenía. La gente pasaba de largo. Celestino tosía sangre. Sus ojos se ponían en blanco. Se desmayaba. Soledad lo abrazaba, llorando. «No te vayas, viejo. No me dejes sola». Y entonces aparecía él. Jesús caminaba hacia ellos. Pero en el sueño, después de sanarlos, se giraba hacia la cámara, como si mirara directamente a los 6 hijos a través del sueño, y su rostro no era amor, era furia pura. «Ustedes», decía Jesús, con una voz que sonaba como trueno, «Ricardo, Manuel, Patricia, Carlos, Lucía, Jorge, los 6, sus padres iban a morir aquí esta noche, en esta banca, de frío, de abandono, en Navidad, después de haberles dado todo, y ustedes ni siquiera pensaron en ellos hoy». Caminaba más cerca en el sueño, su rostro a centímetros de la visión de cada uno. «Ustedes serán malditos por lo que hicieron, no por mí, por la ley divina. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Ustedes deshonraron a sus padres de la forma más cruel posible. Ahora sus días serán cortos. Su prosperidad será destruida. Su orgullo será aplastado. Y conocerán el mismo dolor que hicieron sentir a sus padres». Extendía su mano, y un rayo de luz oscura salía de ella, golpeando a cada uno. «La maldición comienza ahora». Los 6 despertaron al mismo tiempo, gritando, sudando, temblando. Sus familias los rodeaban, asustadas. «¿Qué te pasa? ¿Qué soñaste?» Pero ninguno de los 6 podía explicarlo. «¿Cómo explicas que Jesús apareció en tu sueño para maldecirte personalmente?» Trataron de olvidarlo. Se convencieron de que era solo una pesadilla, producto de la culpa. Pero no era una pesadilla, era una advertencia. 3 días después, el 27 de diciembre, la maldición comenzó. Ricardo recibió una llamada de su socio en el negocio de restaurantes. Su voz temblaba. «Ricardo, necesitamos hablar urgentemente». Fueron a una cafetería. El socio sacó documentos. «Falsifiqué tu firma. Saqué 3 millones de pesos de la cuenta de la empresa. Los restaurantes están en bancarrota, y la evidencia apunta a que tú lo hiciste». «¿Qué?». Ricardo se puso de pie. «Yo no hice eso. Fuiste tú». «Lo sé», sonrió el socio con maldad. «Pero ante la ley fuiste tú, y ya presenté la denuncia. La policía va en camino a tu casa». Ricardo salió corriendo de la cafetería, pero era demasiado tarde. Cuando llegó a su casa, había una orden de aprehensión. Sus 3 restaurantes fueron embargados, su cuenta bancaria congelada, su reputación destruida. En una semana, Ricardo pasó de ser millonario a estar arruinado y enfrentando cargos criminales que podrían meterlo a prisión por 15 años. Manuel, el doctor cardiólogo, recibió una citación del consejo médico. Una de sus pacientes había muerto durante una cirugía. Él había seguido el protocolo perfectamente. Pero el reporte decía que había cometido negligencia médica. Era imposible, él había hecho todo bien. Investigó. Descubrió que un enfermero que lo odiaba había alterado el reporte. Pero era demasiado tarde. El escándalo ya estaba en todos los periódicos. Doctor prestigioso mata paciente por negligencia. Perdió su licencia médica. Perdió su trabajo. Perdió su reputación que había construido durante 30 años. En una semana, el doctor Manuel Ramírez no era nadie.
Patricia, la abogada corporativa, estaba en medio de un caso millonario. Era el caso de su vida. Si ganaba, su firma recibiría 5 millones de pesos. Pero el día de la audiencia final, descubrió que alguien había robado todos los documentos clave del caso. Sin esos documentos, no podía probar nada. Perdió el caso. Su firma la despidió. Sus clientes la demandaron por negligencia. En una semana, Patricia pasó de ser abogada estrella a estar siendo demandada por 10 millones de pesos que no tenía. Carlos, el arquitecto, estaba supervisando la construcción de un edificio de 20 pisos. Era su proyecto más grande. Pero el 28 de diciembre, el edificio colapsó. No estaba terminado, pero colapsó por completo. La investigación reveló que los materiales eran defectuosos. Carlos había contratado a ese proveedor, así que legalmente era su responsabilidad. 20 trabajadores murieron en el colapso. Carlos fue arrestado y acusado de homicidio culposo. Enfrenta 30 años de prisión. Lucía, la contadora, recibió una auditoría sorpresa del SAT, Servicio de Administración Tributaria. Revisaron sus libros y encontraron irregularidades. 3 millones de pesos sin declarar, facturas falsas, evasión fiscal masiva. Pero Lucía no había hecho eso. Alguien había alterado sus registros, pero ante la ley era su responsabilidad. Fue acusada de fraude fiscal, su firma fue cerrada, sus bienes embargados, enfrenta 15 años de cárcel y multas de 10 millones de pesos. Jorge, el ingeniero civil, estaba conduciendo su camioneta nueva el 30 de diciembre. Iba por la autopista, respetando el límite de velocidad. De repente, un tráiler perdió el control y lo embistió de lado. El accidente fue brutal. Su camioneta dio 3 vueltas. Los paramédicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Pero cuando despertó en el hospital, no podía mover las piernas. El doctor entró a su habitación con cara seria. «Señor Ramírez, su columna vertebral sufrió daño severo. Es permanente. Quedará parapléjico el resto de su vida». Jorge miró al techo y comenzó a gritar, no de dolor físico, de dolor del alma, porque en ese instante recordó el sueño, recordó las palabras de Jesús. Conocerán el mismo dolor que hicieron sentir a sus padres. Su padre no había podido caminar en sus últimos días por la neumonía. Ahora él nunca volvería a caminar. En una semana, una sola semana. Los 6 hijos exitosos de Celestino y Soledad fueron destruidos. No fue coincidencia, no fue mala suerte, fue justicia divina. Y ellos lo sabían. Para aquí y respira profundo. Necesito que pienses en esto. ¿Crees que existe realmente la justicia divina? ¿Has visto con tus propios ojos cómo Dios castiga a los que hacen el mal? Comenta tu experiencia. Porque lo que acabas de escuchar suena a historia. Pero muchos de ustedes han vivido esto en carne propia. Han visto cómo la gente cruel recibe su castigo. Cuéntame en los comentarios, y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Ahora viene la confrontación más devastadora que puedas imaginar. Pasaron 30 días desde la Nochebuena en que Jesús apareció en el Zócalo. Celestino y Soledad, ahora completamente sanos, se habían mudado a la finca en Tlacolula que Jesús les había dado. 20 hectáreas de tierra fértil, con una mezcalería tradicional que producía el mezcal artesanal más fino de todo Oaxaca. Al principio no sabían qué hacer, nunca habían manejado un negocio. Pero Jesús les había dejado algo más que la escritura. Les había dejado sabiduría. De repente, Celestino entendía de producción de mezcal como si lo hubiera hecho toda su vida. Soledad entendía de administración y ventas como si hubiera estudiado negocios. Contrataron a 5 empleados locales, todos cristianos devotos que trabajaban con honestidad y dedicación. Nombraron al mezcal Don Celestino, en honor al hombre que había sacrificado todo por sus hijos. El mezcal era excelente, no porque tuvieran una receta especial, sino porque había una bendición sobre ese lugar. Todo lo que tocaban prosperaba. Las ventas crecieron de inmediato. Los distribuidores peleaban por tener su producto. En 30 días estaban facturando 3 millones de pesos al mes. Celestino,
ahora de 82 años, pero con la energía de un hombre de 50, caminaba por sus tierras cada mañana, mirando el cielo, llorando de gratitud. Jesús, viniste en mi momento más oscuro, cuando pensé que me había abandonado, y me diste más de lo que jamás soñé. No merecía esto, pero lo acepté con todo mi corazón. Soledad, ahora de 79 años, pero sin una sola gota de dolor en su cuerpo, cocinaba para sus empleados cada día, tratándolos como familia. Dios es bueno, les decía. Yo estuve 3 días de morir en una banca de plaza, y hoy tengo esto. Nunca pierdan la fe. Vivían en paz, vivían en prosperidad. Pero había algo que los atormentaba por las noches. Sus 6 hijos. No los habían vuelto a ver. No sabían dónde estaban. No sabían si siquiera pensaban en ellos. Hasta que un día de enero tocaron la puerta de la finca. Celestino abrió, y ahí estaban los 6. Pero no eran los mismos 6 hijos exitosos y orgullosos que los habían echado en Nochebuena. Eran sombras de lo que habían sido. Ricardo tenía la cara demacrada, ojeras profundas, ropa arrugada. Ya no era el empresario millonario. Era un hombre quebrado esperando juicio por fraude. Manuel tenía las manos temblando, la mirada perdida. Ya no era el doctor prestigioso. Era un hombre sin licencia, sin trabajo, sin futuro. Patricia lloraba constantemente, su maquillaje corrido. Ya no era la abogada estrella. Era una mujer siendo demandada por millones. Carlos tenía grilletes en los tobillos, custodiado por 2 oficiales. Estaba en libertad condicional, esperando juicio por los 20 muertos del edificio colapsado. Lucía estaba flaca, casi esquelética, su cabello sin lavar. Ya no era la contadora exitosa. Era una mujer acusada de fraude enfrentando prisión. Jorge estaba en silla de ruedas, sus piernas inmóviles, su rostro lleno de amargura. Ya no era el ingeniero próspero. Era un hombre que nunca volvería a caminar. Celestino los miró, y en ese momento sintió 2 emociones violentas peleando en su pecho: amor paternal y furia justa. ¿Qué quieren?, preguntó con voz fría. Ricardo dio un paso adelante, o intentó hacerlo, pero sus piernas temblaban tanto que casi cae. «Papá, necesitamos hablar». ¿Hablar? La voz de Celestino subió. ¿Ahora quieren hablar? ¿Después de echarnos en Nochebuena? ¿Después de decirnos que nos resolviéramos solos? ¿Ahora? Manuel comenzó a llorar. «Papá, no sabíamos, no entendíamos». ¿Qué no entendían? Soledad apareció detrás de Celestino. ¿No entendían que vendimos nuestra tierra para que estudiaran? ¿No entendían que los amábamos más que a nuestras propias vidas? ¿Qué no entendían? Patricia cayó de rodillas. «Mamá, perdón, perdón, perdón». Pero Celestino levantó su mano. «No quiero sus disculpas. Quiero que me expliquen cómo llegaron aquí, cómo supieron dónde estábamos». Los 6 se miraron entre sí, aterrados de admitir la verdad. Finalmente, Ricardo habló. «Contratamos un investigador privado. Nos dijo que viven aquí, que tienen una mezcalería, que facturan 3 millones de pesos al mes». Silencio absoluto. Celestino sintió que la sangre le hervía. «Ah, entiendo. No vinieron porque se arrepintieron. Vinieron porque descubrieron que ahora tenemos dinero. Vinieron porque ustedes están arruinados y creen que vamos a darles algo». «¡No!», gritó Jorge desde su silla de ruedas. «¡No es eso!». «¡No!», rugió Soledad. «Entonces díganme, ¿por qué en 30 días no nos buscaron? ¿Por qué no preguntaron si seguíamos vivos? ¿Por qué solo aparecieron después de que un investigador les dijo que tenemos dinero?». Los 6 bajaron la cabeza sin respuesta. Celestino caminó hacia ellos. Su rostro era una mezcla de dolor profundo y rabia contenida. «Déjenme contarles algo. Déjenme contarles lo que no saben». Se detuvo frente a Ricardo. «El 24 de diciembre, Nochebuena, tu madre y yo caminábamos por las calles de Oaxaca Centro. Hacía 8 grados Celsius. Estábamos buscando un lugar donde dormir porque ustedes nos habían echado. No teníamos casa, no teníamos dinero, no teníamos nada». Caminó hacia Manuel.
Mi neumonía estaba tan avanzada que tosía sangre cada 5 minutos. El cuerpo de tu madre estaba tan destruido por la artritis que apenas podía caminar. Pero seguíamos caminando porque si nos deteníamos, moriríamos. Caminó hacia Patricia. Llegamos al zócalo. Nos sentamos en una banca bajo un árbol y comenzó a llover. Una lluvia fría, helada, cruel. Y en ese momento yo me desmayé. Mi cuerpo se rindió. Iba a morir. Caminó hacia Carlos. Tu madre gritó pidiendo ayuda. ¿Sabes cuántas personas se detuvieron? 0. Absolutamente nadie. Era Nochebuena. Todos iban a sus casas a cenar con sus familias. Nadie tenía tiempo para 2 ancianos muriendo en una banca. Caminó hacia Lucía. Tu madre me abrazó, pensando que era mi último aliento, y entonces ella oró. Le pidió a Jesús que no nos dejara morir así, en Navidad, como perros en la calle. Caminó hacia Jorge, y Jesús apareció. Los 6 hijos levantaron la cabeza, sus ojos llenos de terror. Sí, confirmó Celestino. Jesús, el Hijo de Dios, en persona. Caminó hacia nosotros, nos tocó, nos sanó. Mi neumonía desapareció. La artritis de tu madre se esfumó. Y nos dio esta finca, 50 millones de pesos en propiedad, que un empresario cristiano le dejó para que él se la diera a quien quisiera. Soledad dio un paso adelante. Y también les dijo algo sobre ustedes. Les dijo que serían malditos, que pagarían por lo que nos hicieron. El sueño, susurró Ricardo. Todos tuvimos el mismo sueño esa noche. No fue un sueño, dijo Celestino con voz dura. Fue una advertencia. Y una semana después, todos ustedes fueron destruidos. Cada uno de maneras diferentes, pero todos destruidos. ¿Creen que fue coincidencia? Papá. Manuel extendió sus manos. Por favor, ayúdanos. Celestino sintió que las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos, pero su voz permaneció firme. No. ¿Qué? Gritaron los 6 al mismo tiempo. No, repitió Celestino. No voy a ayudarlos. Porque ustedes necesitan aprender algo que nunca aprendieron. Consecuencias. Caminó de regreso a la puerta de su casa. Ustedes 6 recibieron el sacrificio más grande que un padre puede hacer. Vendimos nuestra tierra, la herencia de 4 generaciones, para que estudiaran. Se hicieron exitosos. Y cuando nos enfermamos, cuando los necesitamos, nos echaron. Nos dijeron que nos resolviéramos solos. Literalmente nos dejaron morir en la calle. Su voz se quebró. Íbamos a morir, ¿entienden? Tu madre y yo íbamos a morir esa noche, en esa banca, bajo la lluvia, de frío, en Navidad, y ustedes ni siquiera pensaron en nosotros. Soledad puso su mano en el hombro de Celestino. Jesús nos salvó, nos dio vida nueva, nos dio prosperidad, pero a ustedes los maldijo, y esa maldición no la puedo quitar yo, no la puede quitar tu padre, solo Dios puede quitarla. Y para que Dios la quite, ustedes tienen que hacer algo que nunca han hecho, arrepentirse de verdad. Nos estamos arrepintiendo, lloró Patricia. Por eso estamos aquí. No, dijo Celestino firmemente. Están aquí porque están desesperados. Están aquí porque quieren dinero. Están aquí porque están arruinados. Pero no están aquí porque realmente entienden el daño que hicieron. No están aquí porque sus corazones cambiaron. Agarró la puerta. Cuando realmente se arrepientan, cuando realmente entiendan lo que hicieron, cuando realmente cambien sus corazones, entonces tal vez, Dios tenga misericordia de ustedes. Pero yo no soy Dios. Yo soy solo un anciano de 82 años que estuvo a 3 minutos de morir en una banca de plaza porque sus propios hijos lo abandonaron. Miró a cada uno de ellos por última vez. Váyanse. Resuelvan sus problemas solos, tal como nos dijeron que resolviéramos los nuestros. Y cerró la puerta. Del otro lado, los 6 hermanos colapsaron. Lloraron, gritaron, se abrazaron entre sí, porque en ese momento entendieron la magnitud de lo que habían hecho. Habían destruido a los 2 mejores seres humanos que jamás conocerían, y ahora estaban pagando el precio. Escúchame bien, porque esta pregunta va a definir quién eres. ¿Merece castigo divino quien abandona a sus padres ancianos? ¿O Dios debería perdonar todo sin consecuencias? Esta no es pregunta fácil.
Comenta tu opinión sincera, porque muchos de ustedes han visto padres abandonados, muchos de ustedes han visto hijos ingratos, y esta historia está tocando algo real en tu alma. Comparte este video, que llegue a quien tiene que llegar. Ahora viene el final, y te va a dejar sin palabras, 3 meses después de ese encuentro devastador en la puerta de la finca. Los 6 hijos de Celestino y Soledad habían tocado fondo de manera que ningún ser humano debería experimentar. Ricardo fue condenado a 15 años de prisión por fraude. Perdió su mansión, perdió sus restaurantes, perdió todo. Su esposa pidió el divorcio. Sus 3 hijos le dijeron, «Ya no eres nuestro padre». Estaba en una celda de 2 por 3 metros, durmiendo en un colchón infestado de chinches, comiendo comida podrida, pagando cada segundo de su crueldad. Manuel había intentado suicidarse 2 veces, sin licencia médica, sin trabajo, sin futuro. Su esposa lo dejó, sus hijos se avergonzaban de él. Vivía en un cuarto de azotea, solo, deprimido, pensando constantemente en la noche en que le dijo a su padre, «Ya pagamos suficiente». Patricia perdió el juicio. Fue condenada a pagar 10 millones de pesos que no tenía. Declaró bancarrota. Perdió su departamento. Perdió su carro. Vivía en un refugio para mujeres, durmiendo en literas compartidas, llorando cada noche recordando el rostro de su madre cuando la echaron. Carlos estaba en prisión preventiva esperando juicio por los 20 muertos del edificio colapsado. Los abogados decían que recibiría 30 años. Sus hijos lo visitaron una vez y le dijeron, «Ojalá te pudras aquí». Nunca volvieron. Lucía estaba en prisión por fraude fiscal. La habían condenado a 12 años. En la cárcel, otras internas la golpeaban constantemente. Nadie la defendía. Nadie la visitaba. Estaba completamente sola, pagando por haber dicho, «No les debemos nada». Jorge, en su silla de ruedas, se había convertido en alcohólico. Bebía desde que despertaba hasta que se desmayaba. Su esposa lo dejó. Sus hijos no lo visitaban. Vivía en un departamento asqueroso, sin poder trabajar, sin poder caminar, recordando constantemente cómo su padre tampoco había podido caminar en sus últimos días antes del milagro. Los 6 estaban destruidos y lo sabían. Esto no era mala suerte, era castigo divino. Pero mientras ellos se hundían en su miseria autoinfligida, Celestino y Soledad prosperaban de maneras milagrosas. La mezcalería Don Celestino se había convertido en la más famosa de todo Oaxaca. Revistas especializadas la llamaban el mezcal bendito. Celebridades venían a comprar. Distribuidores internacionales peleaban por tener su producto. ¿Por qué? Porque había algo diferente en ese mezcal. La gente que lo bebía decía, sabe a paz, sabe a esperanza. Algunos testimonios decían que después de beberlo, sus problemas se resolvían milagrosamente. Una mujer con cáncer terminal bebió una copa y entró en remisión. Un hombre al borde del divorcio bebió con su esposa y se reconciliaron. No era el mezcal. Era la bendición de Dios sobre ese lugar y sobre esas 2 personas que habían mantenido su fe, incluso cuando creían que Dios los había abandonado. Celestino, ahora de 83 años, y Soledad, de 80, eran millonarios. Pero no vivían como ricos, vivían con sencillez, ayudaban a los pobres de Tlacolula. Construyeron una iglesia cristiana. Pagaban los estudios de niños de familias humildes, empleaban a personas que nadie más emplearía. «Nunca olvidaremos de dónde venimos», decía Soledad cada domingo en la iglesia que habían construido. «Estuvimos a minutos de morir en una banca de plaza. Jesús nos salvó, y ahora todo lo que tenemos es para glorificar su nombre y ayudar a otros». Pero una noche, Jesús volvió a aparecer. Celestino estaba solo en su oficina de la finca, revisando papeles. De repente, la misma luz cegadora que había visto en Nochebuena llenó la habitación. Celestino se puso de pie, su corazón latiendo fuerte. «Señor». Jesús estaba ahí, con su túnica blanca, su rostro sereno, pero sus ojos intensos. «Celestino, he venido a hablarte de tus hijos». El corazón de Celestino se encogió. Incluso después de todo,
Todavía eran sus hijos. Todavía los amaba, aunque ese amor ahora estaba mezclado con dolor profundo. ¿Qué pasa con ellos, Señor? Jesús caminó hacia la ventana mirando la noche. Están sufriendo. Los 6. Están pagando por su crueldad. Algunos en prisión, otros en pobreza, todos rotos. ¿Sabes por qué permití esto? Para que aprendieran, respondió Celestino. Exacto, Jesús se giró. Porque el amor sin disciplina no es amor, es complicidad. Tus hijos necesitaban ser quebrados para poder ser reconstruidos. Su orgullo necesitaba ser aplastado para que pudieran ser humildes. Señor, Celestino sintió lágrimas en sus ojos. ¿Hay esperanza para ellos? Jesús sonrió tristemente. Siempre hay esperanza para quien se arrepiente de verdad. Pero el arrepentimiento real no viene de la desesperación, viene de la comprensión. Tus hijos están desesperados, pero todavía no comprenden verdaderamente lo que hicieron. ¿Y qué debo hacer yo? Nada, dijo Jesús firmemente. Este es su camino, su proceso, su prueba. Tú ya hiciste tu parte. Los criaste con amor, les diste todo, los amaste sin límites. Ahora ellos deben encontrar su propio camino de regreso a la humanidad. Pero... Celestino luchaba con las palabras. Pero son mis hijos. Si me piden ayuda otra vez... Jesús puso su mano en el hombro de Celestino. Si te piden ayuda con corazón verdaderamente arrepentido, ayúdalos. Pero si te piden ayuda solo porque quieren tu dinero, cierra la puerta. Porque salvarlos de las consecuencias de sus acciones no los ayudará. Los condenará a seguir siendo las mismas personas crueles que fueron. Celestino asintió, entendiendo la sabiduría profunda de esas palabras. Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Hay millones de personas mejores que yo. Jesús sonrió, y esta vez fue una sonrisa llena de amor puro. Te elegí porque cuando estabas en tu momento más oscuro, cuando creías que te había abandonado, cuando estabas muriendo en una banca bajo la lluvia en Navidad, seguiste creyendo. Soledad oró. Tú mantuviste fe. Incluso en el valle de sombra de muerte no me maldijeron, no me culparon, solo me pidieron que no los dejara morir así. Esa es fe real. Las lágrimas caían libremente del rostro de Celestino. No merecía esto, Señor. Nadie merece la gracia, respondió Jesús. Por eso se llama gracia, pero la recibes porque tu corazón estaba preparado para recibirla. Jesús comenzó a desvanecerse. Vive tu vida en paz, Celestino, ama a Soledad, ayuda a los pobres, glorifica mi nombre, y confía en que yo sé cómo manejar a tus hijos mejor que tú. Y desapareció. Epílogo. 1 año después. Hoy Celestino tiene 83 años y Soledad tiene 80. Viven en su finca de Tlacolula, prósperos, sanos, en paz. Su mezcalería factura más de 5 millones de pesos al mes. Han ayudado a cientos de familias pobres. Han construido 3 iglesias. Han pagado los estudios de 50 niños. Los 6 hijos siguen destruidos. Ricardo sigue en prisión. Manuel sigue sin trabajo. Patricia sigue en refugio. Carlos sigue esperando su juicio. Lucía sigue encarcelada. Jorge sigue en su silla de ruedas, borracho. Pero hay algo interesante. 2 de ellos están empezando a cambiar. Jorge dejó de beber hace 3 meses. Comenzó a ir a una iglesia cristiana cerca de su departamento. Empezó a orar. Empezó a leer la Biblia. Y por primera vez en su vida, empezó a comprender verdaderamente el sacrificio que sus padres hicieron por él. Patricia, en el refugio para mujeres, comenzó a servir a otras mujeres más necesitadas que ella. Comenzó a compartir su comida. Comenzó a orar con ellas. Comenzó a ser la persona que sus padres siempre quisieron que fuera. ¿Los perdonarán Celestino y Soledad algún día? Tal vez. Si el arrepentimiento es real. Pero la lección de esta historia no es sobre perdón. La lección es sobre justicia. Celestino lo resume mejor que nadie cada vez que cuenta su testimonio. Íbamos a morir en Navidad, bajo la lluvia, en una banca de plaza, abandonados por nuestros 6 hijos. Jesús apareció en persona, nos sanó, nos dio prosperidad, nos dio vida nueva, y a nuestros hijos ingratos
los maldijo. Cada uno está pagando por su crueldad. Y seguirán pagando hasta que sus corazones verdaderamente cambien, porque Dios ve todo. Dios sabe todo. Y Dios tiene su propia forma de hacer justicia. Soledad siempre añade: si estás pasando por algo terrible, si sientes que Dios te abandonó, si crees que tu fe no vale nada, recuerda nuestra historia. Nosotros estábamos a 3 minutos de morir, y Jesús apareció. No pierdas la fe, nunca pierdas la fe. Porque Dios no llega temprano, pero tampoco llega tarde. Llega exactamente cuando debe llegar, y cada noche, antes de dormir, Celestino y Soledad se arrodillan juntos y oran. Gracias, Jesús, por salvarnos cuando nadie más lo hizo. Gracias por demostrarnos que tu amor es real. Gracias por enseñarnos que la justicia divina existe. Y te pedimos por nuestros 6 hijos, que sus corazones de piedra se conviertan en corazones de carne, que comprendan lo que hicieron, que encuentren el camino de regreso a ti. Pero que sea en tus tiempos, no en los nuestros. Amén. Porque al final, esta no es una historia sobre venganza, es una historia sobre justicia divina, y sobre cómo Dios nunca abandona a quienes verdaderamente creen en Él, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando estás muriendo en una banca de plaza bajo la lluvia en Navidad. Esta historia termina aquí, pero tu historia continúa. Y necesito preguntarte algo que va a resonar en tu alma por días. ¿Alguna vez has visto con tus propios ojos cómo Dios castiga la ingratitud? ¿Has presenciado la justicia divina cayendo sobre alguien que hizo daño a personas inocentes? Comenta tu testimonio. Sé que muchos de ustedes tienen historias reales de cómo Dios hizo justicia en sus vidas. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo llorar, si te recordó mantener tu fe incluso en los momentos más oscuros, compártela. Compártela con ese familiar que abandonó a sus padres. Compártela con ese amigo que está perdiendo la fe. Compártela con esa persona que cree que Dios la olvidó. Porque Don Celestino y Doña Soledad son la prueba viviente de que Dios no abandona a los suyos. Que Dios te bendiga, que nunca pierdas la fe y que recuerdes siempre: la justicia divina es real.